Ok, so vamos a continuar de hablar de las tres ramas del gobierno. Y en la última lección, tuvimos, hablamos de la rama, ¿de cuál rama? ¿De cuál rama fue? La legislativa, el Congreso. El Congreso, ¿ok? La Cámara de Representantes. El Congreso viene teniendo dos casas, ¿verdad? El Senado. ¿Cuántos miembros en el Senado? 100. ¿Cuántos en la Casa de Representativos? 435, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la responsabilidad más grande del Congreso? ¿Para qué funcionan en este país? Ellos hacen las leyes. Ellos hacen las leyes. ¿Okay? ¿El presidente puede hacer leyes? No. Y quiero decirles algo. El presidente tiene acceso a un poder llamado órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas no son leyes, son como una orden que el presidente puede imponer hasta que el Congreso se pueda juntar. O revisarlo y luego investigar la situación. No necesariamente van a tomar la orden ejecutiva y hacer la ley. La orden ejecutiva es como algo temporal que se pone en lo que el Congreso se puede juntar. Y entonces el presidente puede hacer eso porque el Congreso no siempre está disponible para juntarse en Washington. Cada miembro vive para atrás en su estado. Se juntan X veces cada año, no tienen un schedule que se juntan. Entonces, si llega algo urgente que necesita la atención del Congreso, el presidente puede llamarle al Congreso a una junta y luego ellos ponen el día que van a venir todos a Washington. Pero por el momento el presidente puede establecer una orden ejecutiva. Okay. Y algunos piensan que eso viene siendo una ley de que el presidente hace. Eso no es ley, nomás es algo que el presidente pone por el momento hasta que el Congreso pueda mirar qué anda pasando y luego investigar cómo la van a arreglar ellos. Porque a veces el presidente puede poner una orden ejecutiva que el Congreso no le gusta. La orden ejecutiva no va a durar para todo el tiempo, nomás es algo por el momento. Recientemente el presidente Trump puso una orden ejecutiva preveniendo ciertos países, personas de ciertos países que venían a los Estados Unidos, preveniendo que se puedan meter al país sin un reviso de como 90 días, algo así. Y eso causó cosas muy malas para mucha gente. Había ocasiones donde doctores de esos países iban a visitar a su familia y cuando regresaron no podían regresar a entrarse al país y se quedaron fuera. No sabían, había doctores como de cáncer que tenían pacientes y no podían ir a su trabajo. Entonces esas personas demandaron a esa orden ejecutiva en la Corte Suprema, que vamos a aprender de ella hoy. Y esa orden ejecutiva del presidente de la Corte Suprema la quitó. Así de fácil. No fue tan fácil, pero eso para que miremos el sistema de pesos y contrapesos, checks and balances, separación de poderes. Ninguna rama del gobierno va a tener mucho poder para poder controlar a todo el país. Se necesitan las tres. Muy bien, vamos a continuar entonces con la rama ejecutiva, el presidente. Poder ejecutivo. El artículo 2 de la Constitución establece la rama ejecutiva del Estado. Y acuérdense, cuando digo Estado, aquí ando hablando del gobierno federal, no de los gobiernos estatales, que es en sí misma el gobierno federal del país. Presidente y vicepresidente. El presidente de los Estados Unidos es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, así como también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la diplomacia. Miren todos esos títulos que le damos al presidente.
Cada uno de esos títulos refleja lo que el presidente manda. Cada uno de esos títulos refleja lo que el presidente manda. Comandante en jefe, el presidente viene siendo el comandante del Army, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No por decir que el presidente está allá afuera en guerra y diciendo, oh, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. No, 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 no. El presidente tiene generales que son como George Washington fue durante el tiempo de las colonias. George Washington fue el general. El presidente hoy en día tiene generales. Pero los generales, el presidente da la carga del Army a los generales, y si se necesita, el presidente puede venir y decir qué pasó con ciertas órdenes que esos generales dieron. Y a la misma vez los generales, cuando hacen movimientos grandes, mandan autorización para mirar si el presidente está bien con lo que van a hacer. Como recientemente el Army tiró la bomba más grande legal de la guerra. No fue una bomba atómica, porque la bomba atómica no es legal en la guerra hoy en día, es muy poderosa. Pero recientemente el Army mandó una bomba, la más grande legal, y la aventó donde está ese grupo de terroristas. La aventó en unas montañas donde tenían muchos túneles, pero la aventó para que destruya todos esos túneles, para que ya no los puedan usar. Y en esa bomba el general le habló al presidente Trump, asegura que todo iba a estar bien antes de aventar la bomba, porque eso era algo grande. Andamos hablando de la bomba más grande legal que puede ser cercas a una bomba atómica. No es, pero es cercas a una bomba atómica chiquita, para que miren y tenemos puedo sacar fotos, pero una bomba atómica chiquita, ¿ok? Tiene mucho poder la bomba que... Y aquí dice jefe de la diplomacia. Entonces el representa a los Estados Unidos en otros países. Ok, lo que el presidente diga, los Estados Unidos va a estar de acuerdo solo si es algo grande que el Congreso necesite que hablar con, pero el presidente representa a los Estados Unidos en otros países. Okay. Todos estos títulos vienen siendo las responsabilidades del presidente. La oficina del presidente de los Estados Unidos es una de las más poderosas del mundo. El presidente, como dice la Constitución, debe tener a su cuidado el que se cumplan fielmente las leyes. Andaba buscando los acentos para que Zenaida no me grite. Déjeme leer de nuevo. Tener a su cuidado el que se cumplan fielmente las leyes. Como les dije, casi como tipo policía, asegurándose que las leyes se andan cumpliendo. Para llevar a cabo esta responsabilidad, él o ella presiden la rama ejecutiva del gobierno federal, una extensa organización con 4 millones de funcionarios, incluyendo el 1 millón del personal militar en activo. La rama del gobierno federal tiene muchos empleados. Tenemos varias agencias del gobierno federal. Tenemos las agencias como de los parques, que cuida los parques nacionales. Tenemos la agencia que le hablamos de los restaurantes. Tenemos la agencia que cuida las medicinas. Tenemos varias agencias. 4 millones de empleados están bajo el cargo del presidente Trump, porque esas organizaciones son las que él manda. Y 1 millón de soldados en el arma. 1 millón. Okay, 5 millones, como te dice. Además, el presidente tiene importantes facultades legislativas y judiciales. Dentro de la propia rama ejecutiva, el presidente tiene amplios poderes constitucionales para gestionar asuntos nacionales y los trabajos del gobierno. Y puede emitir órdenes ejecutivas que afecten a políticas internas. Ok, básicamente el presidente tiene responsabilidades en ciertas áreas de leyes en los Estados Unidos, especialmente cuando andamos interaccionando con otros países. Okay. El presidente, acuérdense, el presidente representa al país. El presidente tiene varias responsabilidades. Okay. Tiene varias responsabilidades. La única que no tiene es hacer leyes. Okay. El presidente puede vetar la legislación promulgada por el Congreso. Algo que Zenaida nos andaba avisando de es que cuando el Congreso
¿Cuándo el Congreso va a hacer una ley? Déjenme ver si puedo sacar esos datos. ¿Qué es vetar? Vetar quiere decir que él puede negar una ley que el Congreso hizo. So, cuando el Congreso pasa una ley por el Congreso, cuando el Congreso pasa una ley, el presidente tiene que firmarla para que sea ley final. Y lo que Zenaida nos andaba diciendo el otro día es que si el presidente dice que no se hace ley. Les quiero sacar el proceso. Pero vamos a ver si el internet nos va a cooperar o no. Más probable que no, ¿verdad? Déjenme agarrar el... So, el proceso de cómo al principio el proceso se llama como un bill, se cambia una ley, porque déjenme ver si puedo sacar este informativo. Pero si el presidente veta una ley y si el Senado sí está de acuerdo. Hay una manera en que todavía se puede hacer ley, por el sistema de pesos y contrapesos. Porque, ¿qué pasa si el presidente está enojado con el Congreso? Ajá. Bueno, no los puede correr. Acuérdense, el presidente no tiene control de correrlos. Pero si está enojado, puede vetar todo lo que andan mandando. Veto, ¿verdad? Entonces, en caso que el presidente haga eso, hay otra manera. Ok, so, aquí nos explica. Cada ley empieza como una idea. Todos podemos tener una idea. Dice aquí, cualquier persona puede contactar a sus oficiales y compartir una idea. So, no necesariamente tenemos que dejar la responsabilidad nomás los del gobierno. Acuérdense que ustedes tienen acceso de llamarle al senador, a las representantes de esta área, y explicarles un problema que hayan tenido. Entonces, cuando esa idea esté lista para hacer una ley o introducirse como una ley, se escribe como un bill. Ese bill es cuando el representante del estado, vamos a decir, puede ser el representante de California, escribe el bill y se lo presenta al Congreso y al Senado. Dice, el bill se va con un comité. ¿Cómo se dice esa nada? Comité. El bill se va con un comité. So, vamos a decir, si es un asunto de las escuelas, el Congreso ya tiene ese grupo de gente, ese comité, ¿verdad? Para arreglar esos asuntos. So, entonces, antes de que vaya a todos los miembros, ese bill se lo presenta. Mira, este es un asunto de educación, déjame presentárselo a ese grupo para que ellos lo miren. ¿Ok? Después de que ese grupo lo mira, por fin, y lo aprueba, es cuando se va al piso de la casa o el Senado. Al piso de la casa o el Senado. Entonces, cuando se dice que se va al piso, es cuando ya por fin todos los miembros lo van a mirar. No nomás el grupo, todos los miembros, sean los 100 del Senado o sean los 435 de la Casa de Representativos. ¿Ok? Entonces, después de allí, el bill está presentado a la Casa de Representativos o al Senado y dice, members, ahora los miembros de la Casa y el Senado andan mirando el bill que Zenaida empezó por llamando a sus representativos. El representativo se lo presentó al comité, ahora al comité lo anda representando al Congreso, y entonces ahora todos los miembros pueden mirarlo. Y lo que pasa es que todos tienen una copia y empiezan a pelear, porque hay ciertas cosas que no les gusta. Debate, esa fue una de nuestros vocabularios en inglés. Empiezan a hacer debate y entonces empiezan a decir, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta eso. Y después de ese proceso se empieza a como arreglar el bill a una manera que les va a gustar a todos.
No, no solo porque el bill es introducido lo va a pasar, puede quedarse en el Congreso, puede quedarse que nadie le gustó y ahí se rechaza. Se rechaza y de ahí ya nunca se oye de otra vez. Si se rechaza y a ti te gustaba esa idea, de nada que tus representantes, puedes llamarle a tu representante y decir, hey, entonces si lo rechazaron vamos a cambiarlo de esta manera, y luego el representante puede empezar de nuevo el proceso. Pero vamos a suponer que no lo rechazan y que siguió el camino. Entonces ya de allí todo se anda peleando y por fin llegan a un punto donde se dice que sí, que todos que quieren mandárselo al presidente. Entonces ya cuando se llega al punto, anda cubriendo. Ya cuando se llega al punto que el presidente va a revisarlo, el presidente puede aprobar o rechazar, que viene siendo vetar el bill, la ley. Entonces aquí tenemos las situaciones. Si el presidente lo firma y dice que todo está bien, ahí queda, ya es ley. Ok, ya está listo. Si el presidente elige vetar, dice el presidente rechaza el bill, lo regresa a Congreso con las razones que lo rechazó. Congreso tiene dos opciones. Congreso puede aprobar el bill ellos mismos, pero tiene que ser aprobado por 2/3 de la Casa del Senado y representativos. Vienen siendo 75 de los 100 y 2/3 de los 435 vienen siendo 327. Son 327 de los de las casas más 75 del Senado, 402 juntos, 402 personas. Si dicen que sí, el presidente no importó que dijo que no, ese bill va a hacerse ley. Ahora, sé que no hemos hablado de los partidos políticos de los Estados Unidos. Tenemos dos partidos políticos en este país. Los partidos políticos más grandes, dirá. Tenemos más, pero los más grandes vienen siendo el demócrata y el republicano. Acuérdense que cuando andaban corriendo para presidente teníamos a Hillary Clinton, que era la que corría para los demócratas. Teníamos a Trump, que era el que corría para los republicanos. Hay más grupos. Hay un partido verde, hay diferentes partidos que también tenían sus representantes, pero como no son tan populares, no se oyen de. Y la manera que yo pienso, nomás muy en breve, la manera que yo pienso en estos grupos, es algo raro decir esto, pero yo los pienso como pandillas. Ok, no son leyes. Muchas personas piensan que el partido político demócrata es alguna ley que se formó para hacer ese partido. No, ese partido político demócrata es nomás un grupo de gente que se junta y se respalda a cada quien sus pensamientos. Yo lo pienso como una pandilla. Hay una pandilla demócrata y una pandilla republicana. Pero tenemos una pandilla verde en el gobierno, nada más que ellos están tan chiquitos que nunca han ganado una elección, nunca han sido, chance ni siquiera sabían ustedes que existían, porque no son tan populares como los republicanos y los demócratas. Nomás para darles una idea de miembros, el republicano tiene como 45 millones de miembros en el país, el demócrata tiene como 43 millones y el Partido Verde tiene 1 millón de miembros. Entonces casi nunca vas a oír de ellos porque siempre ganan. ¿Por qué les ando explicando esto? Bueno, dice, desde los tiempos de